la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. El tiempo de la palabra debe ser un tiempo muy especial para cada uno de nosotros y un tiempo diario. Por eso en este Café con Fe siempre dedicamos un tiempo para estar centrados en la palabra de Dios. Mientras estás desarrollando cualquier actividad de tu día, puedes escuchar esta palabra. De hecho, esta palabra queda alojada en nuestro portal en www.caminoestereo.com, queda alojada allí para que la escuches cuando a bien tengas, para que la compartas también con otras personas, con otros hermanos, con otros amigos. También queda alojada en la plataforma YouTube para que la escuches cuando quieras y la compartas cuando quieras. Es necesario ser conscientes de la vida que nosotros llevamos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Debemos ser conscientes que a diario enfrentamos batallas particulares. Cada uno enfrenta diferentes batallas, amigos. Algunos batallas más fuertes que otros. O quizás lo que es una batalla muy fuerte y muy grande para alguno de nuestros oyentes, tal vez no es la misma para otros amigos oyentes. Pero lo cierto es que diariamente debemos estar sometidos al Señor, entendiendo que nuestra vida constantemente debe encontrar fortaleza en Dios, siempre. ¿Fortaleza en Dios frente a qué, pastor?, se preguntará usted hoy. Pues, amigo oyente, fortaleza en Dios frente a los desafíos de nuestra vida diaria. Es decir, nosotros como creyentes, nacidos de nuevo, ya somos ciudadanos del cielo, es verdad. Pero mientras llegamos al cielo, mientras llegamos a la eternidad, debemos mantenernos en este lugar, en esta tierra, y conducirnos de la mejor manera en Dios. Y dentro de este trasegar, que en realidad no es largo si lo comparamos con la eternidad, nos vamos a encontrar con desafíos, muchos desafíos en nuestra vida y muchas batallas. Pero aquí la clave es cómo enfrento mi batalla diaria o las batallas que yo tengo que afrontar diariamente como creyente, como hijo de Dios, y cuál puede ser o cuál debe ser mi respuesta. Ahí se basa todo. Leyendo la escritura de manera ordenada, que cada uno en realidad debe de hacerlo de manera sistemática, es la mejor manera. Llego al libro de Números, volviendo a empezar la escritura ya desde hace algún tiempo, Génesis, Éxodo, Levítico, y ahora llego yo personalmente al libro de Números. Y esto se lo digo para que usted también tenga un orden en su lectura diaria, en la lectura de la escritura. Y cuando me encuentro con Números, el libro de Números, cualquiera se preguntará, bueno, pero ¿qué quiere decir Números, ese libro? Pues precisamente ahí están registrados muchos números y muchas cuentas en el pueblo de Israel. Y en ese libro de Números uno encuentra pasajes interesantes, también pasajes donde se hacen muchas cuentas, ¿verdad? Pero hay pasajes interesantes. Pero también hay pasajes que son interesantes, pero podríamos llamarlos como pasajes difíciles de explicar y a veces difíciles de entender. Y cuando nos centramos, por ejemplo, en Números capítulo 22, a que lo tengas en cuenta cuando llegues a ese momento, debido al consejo de Balaam, los israelitas resulta que habían pecado contra el Señor, porque ellos se habían mezclado con el pueblo de Madián y Dios les había dicho de no mezclarse
con nadie, y no mezclarse con los madianitas. Y más adelante en el capítulo 25 exactamente, el Señor envía una guerra contra el pueblo. Y en el capítulo 31 encontramos un pasaje interesante para que lo tengas en cuenta. Un pasaje interesante para que tú lo tengas en cuenta en la palabra del Señor. Y está en Números capítulo 31. Números capítulo 31, versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. El versículo 22 dice: ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Luego dice: bueno, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día. El Señor empieza a darle ciertas normas, ciertas ordenanzas frente a lo que tenían que hacer. Ahora, cuando uno lee ese pasaje, ahí hay cosas bien especiales. Por ejemplo, los israelitas, el pueblo de Israel, que siempre tiene diferentes batallas constantemente, y ellos acababan de tener una victoria masiva, grande, contra esos madianitas, y Dios manda 1000 hombres de cada tribu de Israel. Le estoy contando más o menos lo que dice la historia. Dios les manda 1000 hombres de cada tribu de Israel a la batalla para vengarse contra ellos. Y dice la Biblia que mataron a cada uno de sus enemigos, incluyendo los líderes y aún al mismo Balaam. Ellos volvieron con las mujeres, con los niños, saquearon todo el ganado, todos los rebaños, todos los bienes, y esa fue una guerra grande, una victoria grande. Podríamos llamarla como una guerra santa que fue iniciada por Dios por mandato del Señor y no por el propio pueblo de Israel. Eso porque los madianitas habían planificado y habían ejecutado un plan para que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Esa era la verdad. Ellos habían planeado hacer inclinar el corazón del pueblo de Israel a sus ídolos, y lo habían conseguido, y Dios había visto esto. Debido a que el pueblo de Israel había tenido contacto con sangre de cadáveres, la ley del Señor y el consejo de Dios era que tenían que purificarse según las leyes que ya habían establecidas en el pueblo de Israel. Y aunque ellos no habían cometido una infracción moral, porque ellos fueron obedientes a Dios, ¿qué era lo que quería Dios con esa purificación? Pues Dios no quería que ellos se acostumbraran a matar. La vida en la palabra de Dios es sagrada. Cada individuo está hecho a la imagen de Dios, y lo que el Señor quería era que ellos se purificaran para que entendieran que había sido una batalla necesaria, pero que la vida como hijos de Dios en el pueblo de Israel no se trataba de esto. Cuando usted lee pasajes como por ejemplo Números capítulo 31, ahí adelante, verso 14 al 17, dice la Biblia que Moisés se enoja. ¿Se enoja contra quién? Contra los capitanes del ejército. Se enoja contra los jefes del grupo guerrero que tenía, que estaba dividido en millares y centenas, y lo había organizado de esa manera. Y les dice Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Eso dice este relato de Números. Matar a hombres en medio de una batalla
donde la vida de ellos estaba en juego, era una cosa, pero matar a mujeres y a niños indefensos, la verdad es que era mucho más difícil. Tener la fe de creer en los mandamientos de Dios cuando parecen ser injustos, esa es una crisis de fe que todos nosotros debemos pasar. Y ahí hacemos un alto en el camino, en este día. Y es cuántas veces el Señor ha ordenado algo en su vida o en mi vida y nosotros lo analizamos de otra manera y entonces tratamos como de injusto a Dios y anteponemos nuestro propio concepto. Mira, en momentos así como ocurren, es necesario confiar en que los pensamientos de Dios no son los nuestros y que nuestros pensamientos no son mejores que los pensamientos de Dios. Y aquí uno puede echar mano, por ejemplo, de una cita bíblica que seguramente usted conoce y que seguramente usted o todos nosotros hemos leído, y es la que se encuentra en Isaías 55, ¿la recuerda? Isaías 55, 8 y 9, donde el Señor dice: es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y luego dice: es que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí es donde nosotros tenemos que enfrentar esa batalla de obediencia día a día. La palabra de hoy tiene que ver con eso, con la obediencia. Porque Dios, por ejemplo, en esa escena un poco complicada de entender cuando uno lee Números, uno se encuentra con ese relato bíblico y uno mismo dice: pero impresionante que Dios haya dado esta orden. Me parece que Dios es injusto. Empezamos nosotros a meditar de manera humana, desarrollando nuestro intelecto humano del por qué Dios ordenaba esto. Lógicamente, si uno revisa el contexto de Números, pues uno entiende que ese pueblo de Madián, los madianitas, habían planeado, tal vez por años, hacer torcer e inclinar el corazón del pueblo a sus ídolos, y lo habían conseguido. Y el Señor lo que estaba haciendo, dando esta orden, era erradicando completamente la amenaza, el pecado de la vida de ellos. Pero nosotros somos así, y en nuestra naturaleza caída viene la tendencia nuestra a analizarlo de esa manera, porque somos muy buenos para autojustificarnos, porque somos muy buenos para mostrarnos justos frente al otro, frente al que parece que no tiene la razón, y nosotros posar como héroes. Y eso era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, y es lo que ocurre constantemente en nuestro pensamiento. Aquí la pregunta, mi amigo oyente, tiene que ser: ¿yo soy lo suficientemente humilde para aceptar que Dios sabe mejor que yo de mis asuntos? Ahí entramos nosotros en discusión, porque no nos gusta que Dios nos mande, nos imparta instrucciones, sino que nos creemos justos y sabios en nuestra propia opinión. ¿Y cuántas referencias en la Escritura usted y yo encontramos donde Dios habla de no seguir nuestra propia opinión? Muchísimo, sobre todo el libro de los Proverbios, cuando dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Por ejemplo, Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, o sea, respecto a lo que él opina. Luego Proverbios 16:2 dice, por ejemplo: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus.
Proverbios 21:2 vuelve a decir, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Fíjate que en Proverbios 16:2 dice, Jehová pesa los espíritus, y en Proverbios 21:2 dice, Jehová pesa los corazones. Dice Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Hay mucho material, hay mucha Biblia, hay mucho verso bíblico donde se habla de esa tendencia nuestra de ser guiados en nuestra propia opinión. Y es ahí donde nosotros tenemos que confrontarnos, autoconfrontarnos y confrontarnos con la palabra. ¿Somos lo suficientemente humildes de verdad, convertidos de verdad, para aceptar que el Señor sabe todas las cosas mejor que nosotros? ¿Tenemos la suficiente valentía para ser obedientes a lo que el Señor nos mande? ¿Eso existe en nosotros? ¿Está en nosotros? Mira, el corazón que conoce al Señor hará lo que sea por agradarle a Él. Qué bonito suena, ¿verdad? El corazón que conoce al Señor hará lo que sea para agradarle a Él. Suena bello, pero no es tan fácil. Y aquí tenemos que ser honestos. No es tan fácil. En nuestra humanidad no es tan fácil. Por eso es que necesitamos la guía del Espíritu Santo. La guía verdadera, completa del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque de lo contrario, hermanos, nosotros no podemos lograrlo. El Evangelio de Juan, búscalo, y siempre le aconsejo a nuestros amigos oyentes que esas citas las subrayen en su Biblia física. No hay nada más especial que tener la Biblia física. Aquí la tengo yo en el máster de la radio, la Biblia física. Juan 10:27 dice, tú has leído ese versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El corazón que conoce al Señor hará lo que sea para agradar a Dios de verdad, precisamente porque conocemos la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el detalle? Te voy a decir cuál es el detalle. ¿Sabes cuál es el detalle? El detalle es la batalla con nuestro propio orgullo. Nosotros no conocemos todo lo que el Señor quiso hacer con los madianitas. Lo que sí entendemos cuando leemos ese texto de Números era que el Señor había decidido darle su merecido, había decidido quitarlos del camino porque habían sido de piedra de tropiezo para el pueblo. Nosotros no conocemos todo lo que el Señor quiso hacer con el pueblo de Madián. Lo que sí es necesario es luchar en nuestro corazón contra el orgullo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no soy orgulloso? ¿Cuántas veces usted y yo hemos juzgado a otro diciendo, ese sí que es orgulloso? Muchas veces, ¿verdad? Porque encontramos actitudes o áreas donde presenta una persona orgullo. Entonces creemos que ese es más orgulloso que yo y que yo no lo soy. Es tan fácil para nosotros robar la gloria del Señor luego de haber alcanzado algún tipo de éxito. No olvidamos que la batalla le pertenece al Señor. Las batallas son del Señor. Y en el Hijo de Dios nuestras batallas diarias deben estar también sometidas en Él. El Señor constantemente nos ha demostrado su gobierno absoluto frente a todas las cosas, su soberanía, su providencia. Las ha mostrado el Señor constantemente. ¿Cómo será tan fuerte, tan grande que Él tiene, por ejemplo, el poder de detener el sol? Lo hizo en algún momento para que los israelitas ganaran una batalla. ¿Recuerda? Cuando el sol se detuvo
dice la Biblia que la luna se paró, hasta que la nación venció. El sol se detuvo en medio del cielo, dice la palabra, y no se apresuró, así lo dice Josué. En alguna otra ocasión el Señor envió piedras desde el cielo como meteoritos para que el pueblo venciera. Eran como piedras de granizo, lo dice la Biblia, no recuerdo el texto exacto. El Señor tuvo poder para derribar las murallas, las paredes de Jericó con el sonido de la trompeta. O sea, no nos debe caber la menor duda de que el Señor es poderoso y de que tiene poder para hacer muchas cosas. Nuestro propósito diario debe ser engrandecer al Señor y someter nuestro orgullo delante de Él. Someternos delante de Él. Esto implica, estimado amigo, hacer un esfuerzo en nosotros, de morir todos los días y de venir al Señor, a su presencia, a la cruz, entregar nuestra vida, reconocer que nuestra vida en muchas áreas es un desastre y que cuando intentamos hacer las cosas en nuestra fuerza cometemos errores. Esto hay que reconocerlo. Y tenemos que entrar en una etapa donde de verdad dependamos completamente del Señor. El Señor que quiere grandes cosas. Pero nunca olvides esa batalla a la cual te vas a enfrentar cada vez que el Señor te dé una orden, y es a batallar contra tu propia opinión y contra tu propio orgullo. Mire, por eso el Salmo 119 es un salmo tan especial. Que algunos dicen, no, ese salmo tan largo, qué capítulo tan largo. Pero cuando tú te deleitas leyéndolo, lo más grande que encontrarás en ese salmo, y el deleite más grande, es cómo los hijos de Coré, que escriben ese salmo a manera de acróstico con el alfabeto judío, hablan acerca de el deleite de obedecer. ¿Y sabes cómo se aprende eso? Sufriendo delante del Señor, fracasando, como decimos en mi país, estrellándonos continuamente, porque somos llevados de nuestro parecer. Pero qué bendición es encontrar fortaleza en Dios, aun cuando ese orgullo o esa propia opinión se puede levantar. Porque esos desafíos los vamos a vivir diariamente. Desafíos en la vida. Y frente a esos desafíos en la vida, aun cuando son desafiados nuestros propios conceptos y a no confiar en nosotros mismos sino en el Señor, necesitamos nosotros encontrar fortaleza verdadera en el Señor para que nada de esto nos abrume. Que nuestra esperanza, nuestra oración esté centrada en el Señor y no en nosotros mismos. Recuerda que Jeremías dice, es que si tú me buscas de todo tu corazón, tú me vas a encontrar. Entonces, al hablar de ese orgullo con el cual tenemos que batallar, alguno de nuestros oyentes puede decir, bueno, pastor, deme el punto. ¿Cuál sería el primer punto? Pues el primer punto, mi estimado amigo, mi estimado hermano que escuchas a esta hora o en cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo, un primer punto sería de verdad aceptar completamente que nosotros somos débiles. Ahora recuerdo lo que tenía Pablo. Pablo tenía un aguijón. Y Pablo en Corintios le decía al Señor, y escribe, ¿no?, a la iglesia en Corintios y lógicamente a nosotros. Y él como que explica allá en Corintios, diciendo, es que yo he rogado 3 veces para que el Señor quite esto de mí. Está hablando del aguijón. Y él empieza a hablar
de que uno no debe gloriarse. Y él se pone como ejemplo y dice, es que yo no me voy a gloriar de nada, sino que me voy a gloriar de mis propias debilidades. Y si yo quisiera gloriarme, dice Pablo, parafraseando la Escritura, dice, es que para que la grandeza, lo que Dios me ha dado, estoy parafraseando lo que dice Corintios, para que yo no me suba, no me crezca desmedidamente, el Señor me entregó un aguijón o me dio un aguijón que, descrito por Pablo, dice que era como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que él no se enalteciera. Y él escribe a la iglesia en Corinto diciendo que había rogado, le había pedido al Padre, al Señor, que se lo quitara. Se lo había pedido 3 veces, que lo quitara de él. Pero el Señor le había dicho, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pablo lo afirmaba, lo reconocía. Pablo, este hombre tan prominente, tan de Dios, tan espiritual, con una visión tan acertada, ¿qué estaba diciendo ahí? Acepto que soy débil. Cuando batallamos contra nuestro orgullo y nos sentimos mal, cuando batallemos contra nuestra propia opinión y nos sentimos mal, o no sabemos qué hacer frente a diferentes circunstancias en nuestra vida, número 1, acepta que tú eres débil. Señor, yo soy débil. Señor, soy débil en mi propia vida. Señor, cuando me encuentro débil y me siento a punto de rendirme en medio de esa debilidad y esa rendición, tú te levantas para ayudarme. Tú te levantas para exhortarme y decirme, cuidado, estás caminando en tu propia fuerza, porque aún hay orgullo en tu corazón. Y es ahí donde yo debo aceptar mi debilidad y decir, Señor, perdóname, porque soy llevado de mi parecer y quiero hacer las cosas como yo digo y hago mis propias cuentas. Hermanos, nos pasa. ¿Cuántas veces confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio intelecto? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cuentas de cómo deben salir las cosas de acuerdo a nuestra propia opinión? Y todo termina al revés. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama orgullo. Y es entonces cuando yo tengo que venir al Señor y decir, Señor, perdóname. Soy orgulloso, perdóname. Intento hacer las cosas en mi fuerza, perdóname. Acepta tu debilidad. Acéptala delante del Señor. Aceptemos que nosotros todavía tenemos esos vestigios de pecado. El Señor, cuando ordena algo en nuestra vida, obedezcamos. Y parte de nuestro entrenamiento diario, querido amigo, oyente, será enfrentarnos a esa debilidad nuestra. Será enfrentarnos a ese orgullo que se quiere levantar. Será enfrentarnos a esa propia opinión que es malo y que es pecado. Por eso, cuán necesario es mantenernos meditando en la palabra del Señor. Le confieso que cuando empecé a leer, no solamente Números, Levítico, por ejemplo, que habla de tanta genealogía, y uno lee y lee y lee, y no termina las genealogías, pero hasta en eso Dios trae un mensaje, porque toda la Biblia es tan eficaz en nosotros que puede transformarnos. Pero yo me he confrontado con esto mismo. ¿Cómo es que Dios les da una orden y ellos no la cumplen? Porque aún hay orgullo en la propia opinión de ellos. Y con esto vamos a batallar todo el tiempo, toda nuestra vida. Nosotros vamos a tener que batallar como el pueblo. Y el Señor en muchas ocasiones nos va a ordenar muchas cosas que a nuestro parecer no van a tener sentido. Pero recuerda que es aceptando que somos débiles. Recuerda que también esto ya es lógico y todo creyente lo debe entender, que es necesario leer y mantenernos en la palabra del Señor todo el tiempo.
Porque la Biblia nos va a traer luces. La Biblia es un espejo frente a tu propia vida. ¿Qué batallas enfrentas en tu día diferentes a las mías? Pero ve a la palabra, porque cuando vayas a la palabra te mostrará exactamente lo que estás viviendo, porque es el libro de Dios. La Biblia, la Escritura es mucho más que un libro, es la palabra de Dios para nosotros. No es una palabra lejana a nosotros, tú la has hecho lejana, pero no está lejana. Esa es tu carta de navegación, es mi carta de navegación. Pero no lo hacemos, la tenemos a la mano, no la tomamos, no la leemos. Está en nuestro móvil, no lo leemos, nos interesan más otras cosas. Cuando no leemos la Escritura y no meditamos en esa palabra, pues nos convertimos en personas más débiles, más propensas a ser llevadas por nuestro propio orgullo. Tenemos que leer y meditar en la palabra. Y cuando leamos y meditemos en la palabra que es un espejo para nosotros, nos hará entender que todavía nos falta. Pero aparte de meditar y de leer en la Escritura, ora. Cada vez que puedas, ora. Cada vez que puedas, busca la presencia de Dios, ve a la presencia de Dios. Es que esa oración es bidireccional con el Señor, es decir, no es solamente un monólogo nuestro. Es en esa misma oración donde sentirás el poderío del Señor en nuestro corazón. Y como cuando oras y luego lees la Escritura, el Señor que conoce tu corazón te habla a través de la Escritura. Así que ánimo. Y cuando lees la Escritura y oras, tu vida es más liviana para confiar y obedecer en el Señor. Hay un himno muy antiguo que se llama Confía y obedece. Y ese himno de años clásico, la letra dice que cuando caminamos con el Señor en su palabra, Él ensancha nuestro camino y que permanece en nosotros. Y que no hay otra manera de ser felices en Dios sino confiando y obedeciendo. Así es. ¿Qué es lo más duro que enfrenta el hombre actual? La obediencia a Dios. Recuerda para ir cerrando, lo que dice Deuteronomio, lo que le hablaba el Señor a través de Deuteronomio al pueblo. En Deuteronomio capítulo 11, verso 8, búscalo y subráyalo, porque son unas perlas muy, muy bonitas y muy especiales. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Guardemos esos mandamientos, guardemos. Y pidamos al Señor que quite de verdad de nuestra vida el orgullo. En el nombre del Señor. Orgullo en nosotros, diferentes tipos de orgullo. También que el Señor quite de nosotros la falsa humildad, que también es orgullo. Peor aún, ¿verdad? Cuando nos ponemos la máscara de la falsa humildad. ¿Por qué no cierras tus ojos hoy, ahí donde te encuentras, y se lo dices al Señor? Padre, perdona. Padre, soy tan llevado de mi parecer, soy tan orgulloso, Señor. Me canso, Señor, continuamente. Me abruma la situación. Batallo con esto diariamente. Perdóname. Perdóname, Dios. Ayúdame. Ayuda, por favor, a cada oyente en su batalla diaria contra su propio orgullo, en su batalla diaria, cuando somos llevados por nuestra propia opinión,
Señor, a través de tu Espíritu Santo, haznos entender que nuestra opinión ya no es importante en este camino, sino que la más valiosa es tu opinión. Perdona el orgullo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, para que nos ayudes a salir adelante, para que por favor nos ayudes en medio de nuestro caminar diario. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, anhelando que tú seas nuestro Señor y que nos transformes cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.